Cowboy adoptó a una niña apache perdida. Resultó ser la hija de una hermosa viuda apache. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El territorio de Nuevo México se extendía amplio y seco. El sol de la tarde lo aplastaba todo a su paso. El polvo se adhería al aire, formando pequeños remolinos con cada ráfaga de viento. Un hombre cabalgaba lentamente por el matorral sobre un caballo bayo. Su cuerpo se movía pesadamente en la silla de montar, con los hombros anchos y una barba oscura que cubría un rostro que había visto demasiado clima y demasiadas pérdidas. Se llamaba Caleb, un ganadero que en otro tiempo había vivido para algo más que sobrevivir. Años atrás, había enterrado a su esposa y al hijo que llevaba en su vientre bajo un álamo cerca del límite de sus tierras. Desde entonces, la cabaña a la que regresaba cada noche le parecía un caparazón vacío. Hacía sus tareas, reparaba las vallas, mantenía vivo al ganado, pero cada tarea la realizaba con una especie de deber sombrío, sin esperanza. Ese día no montaba por placer. Estaba revisando un tramo de la cerca que a menudo se comba después de las tormentas y asegurándose de que ningún animal se hubiera alejado demasiado. Llevaba su cinturón con la pistola a un costado, aunque ya casi nunca lo tocaba. No quería tener nada que ver con peleas ni discusiones entre hombres. Hacía mucho que había aprendido que la muerte llegaba con demasiada facilidad en la frontera y no deseaba atraerla más. Fue entonces, en el borde de una pequeña colina, cuando vio un movimiento. Al principio pensó que era un animal salvaje, delgado, tambaleante, fuera de lugar en aquel terreno abierto. Pero cuando su caballo coronó la colina, lo vio claramente. Era una niña pequeña, descalza, con las piernas arañadas y la piel oscurecida por el sol y el polvo. Llevaba un trozo de tela raído que en otro tiempo podría haber sido un vestido. No podía tener más de 4 años. Caleb se quedó paralizado en la silla, con una mano apoyada en las riendas y la otra en el muslo. Su corazón latía más fuerte de lo que le gustaría admitir. Esta tierra entrañaba todo tipo de peligros. Una niña sola significaba que había ocurrido algo terrible. Su mente se llenó de posibilidades. Una incursión, una enfermedad, un abandono. Escudriñó el horizonte en todas direcciones, esperando ver señales de otros. Jinetes, humo, movimiento, nada. Solo un viento seco que llevaba el sonido del aliento de su caballo. La niña tropezó, casi cayéndose, pero se recuperó y siguió avanzando sin rumbo fijo. Caleb se bajó de la silla de montar. Sus botas golpearon la tierra dura y el sonido resonó en el silencio. Sabía que no debía precipitarse. Ella temblaba, con los ojos inquietos y los labios agrietados por la sed. Levantó una mano para mostrar que no llevaba armas. Tranquila, dijo con voz baja y firme. Esas palabras quizá no significaran nada para ella, pero el tono era importante. Se quedó paralizada, con los pies clavados en el suelo, como si no tuviera a dónde ir. Caleb sintió un nudo en el pecho, no solo por compasión, sino también por un recuerdo. Años atrás, cuando unos asaltantes atacaron un asentamiento cercano, había visto a mujeres y niños vagando de la misma manera, con la misma mirada de conmoción por haber sido separados de todo lo que les era familiar. Odiaba recordarlo, pero allí estaba de nuevo, en forma de una niña pequeña. Se arrodilló, poniéndose a su altura, y sus ojos, grandes, oscuros y asustados, se encontraron con los suyos, aunque solo por un instante, antes de volver a bajar la mirada. Ella sostenía un trozo de tela en el puño como si fuera lo único que la mantuviera con vida. «Estás, Holland», murmuró, sin esperar que ella respondiera. «Maldita sea». Pensó en dejarla allí, no porque quisiera, sino porque sabía lo que significaría acogerla. Ella no era su responsabilidad. Llevarla a casa significaba peligro. La gente del pueblo tenía poca paciencia con los niños apaches, y si se corría la voz, él también sería marcado por sus prejuicios. Pero también sabía que ella no aguantaría otra noche sola al aire libre. Los coyotes, los asaltantes o el carbón se la llevarían. La decisión se afianzó en él. Abrió los brazos lentamente. Por un momento, ella dudó, con el cuerpo rígido. Entonces, algo cedió en su interior.
Se tambaleó hacia la adelante y se apretó contra él. Su cuerpo era sorprendentemente ligero, con los huesos afilados bajo la piel. Caleb la rodeó con los brazos y sintió que ella le agarraba la camisa con ambos puños. Exhaló, estabilizándose, sabiendo que acababa de elegir un camino del que no podía volver atrás. La llevó hasta el caballo. Ella se estremeció cuando el animal resopló, pero Caleb susurró en voz baja tanto a la niña como al animal, calmándolos. La sentó en la silla de montar antes de subir él detrás. Su pequeña espalda se apretó contra su pecho. Ella no dijo nada, solo se quedó quieta, con la tela raída aún bien agarrada. Él guió al caballo hacia casa. Cada kilómetro se hacía pesado. Mientras cabalgaban, sopitanin, aceleraban. Los pensamientos de Caleb trabajaban sin descanso. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Alguien la estaba buscando? La forma en que se aferraba a él le decía lo suficiente. No tenía a nadie. Al menos, ya no. Recordó la tumba bajo el álamo, el vacío de su cabaña, las largas noches de silencio. Algo dentro de él cambió. No le gustaba lo mucho que le dolía, ni lo mucho que le recordaba lo que había perdido. Cuando la cabaña le apareció a la vista, el sol ya se había puesto y los troncos brillaban con los últimos rayos de luz. El humo salía en volutas tenues de la chimenea. Desmontó y la llevó dentro, empujando la puerta con el hombro. El aire olía a humo de leña y cuero viejo. La cabaña era pequeña, una sola habitación con una estufa, una mesa tosca de madera y una cama pegada a la pared. La sentó sobre una colcha doblada cerca de la chimenea. Ella se sentó sin protestar, con las piernas recogidas y los brazos alrededor del cuerpo. Caleb vertió agua en una taza de hojalata y se la ofreció. Ella la agarró con ambas manos y bebió rápidamente hasta que el agua le chorreó por la barbilla. Él la dejó, aunque la frenó con una mano cuando se atragantó. Hervía frijoles en una olla de hierro, removiéndolos lentamente. Cuando se ablandaron, le dio de comer pequeñas cucharadas. Ella comió como si no hubiera visto comida en días, tosiendo una vez antes de reducir el ritmo. Él se mantuvo paciente, sosteniendo la cuchara con firmeza, hasta que su estómago se calmó. Después se dirigió a una estantería y sacó algo que no había tocado en años, una muñeca de trapo. Su esposa la había cosido con la esperanza de llenar la cuna que nunca había acogido a un niño. Caleb la había guardado solo porque no se atrevía a tirarla. Ahora, entregársela le resultaba extraño, como regalar una parte de algo inacabado. La niña extendió la mano y la agarró, apretándola contra su pecho. Su respiración se ralentizó y sus hombros se relajaron por primera vez desde que él la había encontrado. Se acurrucó con la muñeca contra la colcha, con los párpados pesados. En cuestión de minutos, se quedó dormida, y el crepitar del fuego cubrió sus suaves respiraciones. Caleb se sentó en su silla, inclinándose hacia adelante, con las manos entrelazadas. La observó y sintió que el peso de la decisión se hacía más pesado que antes. Había querido vivir solo, alejarse de los lazos, del dolor. Pero la vida le había deparado algo diferente. Pensó en llevarla a la ciudad, pero eso significaba preguntas que no podía responder y escaleras que no quería. No, ya sabía que no la dejaría ir. Miró la tumba que había detrás a través de la ventana, el montículo apenas visible en la luz que se desvanecía. Se preguntó qué habría pensado su esposa, qué diría sobre una niña durmiendo junto al fuego. Se le encogió el pecho, pero dejó que el pensamiento se quedara ahí. La niña se movió una vez, apretando la muñeca con más fuerza, y por primera vez en años la cabaña no parecía completamente vacía. La mañana amaneció gris, con un ligero frío que se colaba por las grietas de las paredes de la cabaña. Caleb se despertó temprano, como siempre, la costumbre de años le hacía levantarse antes del sol. El fuego se había apagado y solo quedaban unas brasas tenues brillando en el cenicero. Se levantó de la silla en la que había dormido medio sentado y miró hacia la chimenea. La niña seguía allí, acurrucada, con la muñeca de trapo apretada contra el pecho. No se había movido mucho durante la noche, pero ahora su respiración era regular y constante. Por primera vez desde que la había encontrado, parecía estar a salvo. Se calzó las botas y salió a la tenue luz. La tierra estaba en silencio,
salvo por el leve susurro de la maleza con la brisa. Su caballo pateaba cerca del poste y el ganado junto al arroyo emitía sus bajos mugidos. Llevó agua del barril que había dentro, la puso en la estufa y añadió leña hasta que las llamas volvieron a arder. El olor a humo llenó la habitación, cálido y familiar. Cuando la niña se movió, se incorporó rápidamente, con los ojos muy abiertos, agarrando la muñeca como si fuera a desaparecer. Caleb se quedó atrás, sin querer asustarla. Simplemente asintió con la cabeza y dijo, «Buenos días». Ella lo miró parpadeando, insegura, pero no lloró. Él dejó una taza de hojalata con agua tibia cerca de su colcha y le indicó que bebiera. Ella lo observó atentamente, luego extendió ambas manos y la tomó. Las preguntas ardían en los confines de su mente. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Alguien la estaba buscando todavía? La noche anterior había decidido acogerla bajo su techo porque la alternativa significaba una muerte segura para ella. Pero sabía que eso no podía acabar ahí. Una niña vagando sola significaba una familia destrozada. Tenía que considerar la posibilidad de que su gente viniera a buscarla y lo que eso podría significar para él. Pensó en la ciudad que estaba a medio día de distancia. Los hombres de allí ya lo miraban con recelo porque se mantenía al margen. Llevar a una niña apache a la luz pública suscitaría preguntas y, lo que es peor, juicios. Aún no estaba seguro de qué diría cuando le hicieran esas preguntas. Le dio las judías que habían sobrado de la noche anterior. Las calentó en la sartén y ella comió despacio esta vez, mirándolo después de cada bocado como si esperara su permiso. Se fijó en lo delgados que tenía los brazos, la forma en que sus hombros se encorvaban hacia adelante por el cansancio. Ya era una superviviente, pero por los pelos. Recordó las noches después de las incursiones en las que había visto a mujeres y niños en el mismo estado, medio muertos de hambre, medio destrozados, pero aún aferrados a la vida. Algo dentro de él se endureció de nuevo. No dejaría que ella corriera esa suerte. Después de que ella comiera, se puso el sombrero y salió al patio, haciéndole señas para que lo siguiera. Ella dudó, pero luego lo siguió, aferrándose con fuerza a la muñeca. La llevó al abrevadero, llenó un pequeño cubo y le enseñó a echarse agua en la cara. Ella lo imitó, temblando por el frío, pero sin quejarse. Él se agachó, le entregó un trapo y le limpió parte de la suciedad de las mejillas. De cerca pudo ver que tenía arañazos en las piernas y un moratón que se oscurecía cerca de la rodilla. Ella no se apartó de su contacto, lo que le indicó que ya estaba empezando a confiar en él. Mientras trabajaba, sus pensamientos se agolpaban en su mente. Se dio cuenta de que no le había dicho ningún nombre con el que llamarle y ella no había dicho ni una palabra. Quizás no entendía el inglés, o quizás simplemente estaba demasiado asustada. Se preguntó qué nombre le habría puesto su madre y si alguna vez se lo diría. No la presionó. El silencio era algo que él entendía mejor que la mayoría. De vuelta en el interior, la sentó de nuevo cerca de la chimenea y cogió su abrigo. Tenía trabajo que hacer. Había que vigilar el ganado y no podía descuidar las vallas, pero no podía dejarla sola. Todavía no. Se arrodilló frente a ella y señaló la colcha y el fuego. «Quédate aquí», le dijo lentamente, señalando el suelo. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, apretando la muñeca con más fuerza, pero asintió levemente con la cabeza. Ensilló su caballo y dio una vuelta rápida por la propiedad, con el corazón inquieto todo el tiempo. Cada sombra parecía un peligro. Cada sonido parecía indicar la posibilidad de que los asaltantes regresaran. Conocía las historias: familias apaches desplazadas, mujeres viudas, niños secuestrados o asesinados. Si esta niña había sido abandonada tras un ataque, entonces en algún lugar había una madre afligida. Pensó en ello y sintió el peso de esa idea. Había perdido a su esposa y a su hijo nonato, y la idea de una mujer vagando, creyendo que su pequeño había desaparecido, le oprimía el pecho. Cuando regresó, la puerta de la cabaña seguía cerrada y el humo salía de la chimenea. Entró y la encontró justo donde la había dejado, con la muñeca en el regazo. Ella lo miró como para asegurarse de que no la había abandonado. Él le hizo un breve gesto con la cabeza,
y por primera vez vio que sus hombros se relajaban. Más tarde, esa misma tarde, la sentó en el porche para que tomara el sol mientras él cortaba leña cerca. Cada golpe del hacha era pesado, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia ella. Ella permanecía sentada, con las piernas recogidas contra el pecho, pero sus ojos se movían constantemente, escudriñando el terreno, atentos a cada ruido. Era la mirada de alguien que esperaba el peligro a cada paso. Caleb sintió cómo la ira le quemaba por dentro. No hacia ella, sino hacia los hombres que la habían dejado así. No era más que una niña, pero llevaba el peso del miedo como si hubiera vivido años con él. Esa noche, mientras el cielo se teñía de naranja, se sentó a la mesa con ella frente a él. Partió el pan por la mitad y le dio un trozo. Sus manos se tocaron brevemente y sintió cómo sus pequeños dedos se tensaban antes de apartarse. Le sorprendió lo natural que le resultaba volver a compartir una comida en aquella vieja mesa. Durante años había comido solo, con la silla frente a él vacía. Ahora, incluso en silencio, había compañía mientras el fuego ardía esa noche. Caleb se recostó en su silla, con la niña dormida una vez más sobre la colcha. Pensó en la tumba que había afuera y en la mujer que yacía debajo de ella. Se había prometido a sí mismo no volver a abrir su corazón, no volver a cargar con el peso de otra alma que dependiera de él. Pero ahí estaba, obligado por las circunstancias, y no podía negar que ya había tomado una decisión. La niña no iba a ir a ninguna parte. Aún así, sabía la verdad. Si tenía madre, esa madre vendría. Y cuando lo hiciera, Caleb tendría que afrontar lo que viniera con ella. Aún no sabía si le traería paz o más dolor. Lo único que sabía era que no podía marcharse. Había acogido a esta niña y, sin importar las preguntas que surgieran, mantendría esa decisión. Esa noche, con el viento del desierto golpeando las paredes de la cabaña, Caleb Rohr sintió algo que no había sentido en años. Un sentido de la responsabilidad ligado no solo al deber, sino a algo más profundo. No lo llamó esperanza. No estaba preparado para eso, pero sintió la emoción de todos modos, y eso lo mantuvo despierto hasta bien entrada la noche. Al día siguiente amaneció con un fuerte viento que azotaba el matorral. Era el tipo de sonido que se propagaba lejos y hacía crujir las paredes de la cabaña. Caleb salió antes del amanecer y, como siempre, oteó el horizonte, aunque ahora lo hacía con mayor cautela. La niña estaba dentro, todavía dormida, con la muñeca bien agarrada. Le preocupaba dejarla sola aunque fuera por unos minutos, pero el ganado requería cuidados. Se movió rápido, acarreando agua, revisando el corral, mientras su mente daba vueltas a las mismas preguntas. ¿Quién la había dejado allí? ¿Dónde estaba su familia? Y lo más urgente de todo, ¿había alguien buscándola? A media mañana la niña lo había seguido afuera, sus pequeños pies descalzos dejando a Prince en el polvo. La sentó en el porche con una manta mientras él cortaba leña. Ella observaba en silencio, con los ojos muy abiertos, pero más tranquila que antes. Caleb notó cómo se apoyaba contra la pared de la cabaña, manteniéndola a su espalda, como si necesitara algo sólido detrás de ella. Recordó a los soldados después de la guerra con ese mismo instinto, sin confiar nunca en terreno abierto. Que una niña viviera con ese tipo de miedo le revolvió el estómago. Dejó el hacha y se agachó junto a ella. «¿Tienes un nombre?», murmuró, aunque no esperaba una respuesta. Ella parpadeó, entreabriendo los labios como si quisiera hablar, pero no salió ningún sonido. Se tocó el pecho ligeramente. Caleb esperó. Ella lo miró fijamente y luego bajó la vista. No respondió. Lo dejó pasar, obligarla no serviría de nada. En el interior, calentó frijoles y pan. Cuando le acercó el plato, ella levantó la vista con un destello de algo que él aún no había visto. Vacilación, casi como vergüenza. Estaba acostumbrada al hambre. Eso estaba claro, pero no a que alguien le ofreciera comida cada vez que la pedía. Él empujó el plato más cerca. Al principio comió pequeños bocados, luego más rápido, hasta que volvió a ralentizar el ritmo. Notó que sus ojos se suavizaron ligeramente y comenzó a mostrar un atisbo de confianza. Esa tarde, mientras Caleb trabajaba en reparar el corral, la chica se tensó de repente y miró hacia la cresta. Siguió su mirada y vio una figura moviéndose entre la maleza,
caminando despacio pero con determinación. Su mano se dirigió al rifle que tenía cerca, con los instintos en alerta. La figura se acercó y se convirtió en una mujer de piel bronceada, con el pelo largo y negro, trenzado con tiras de cuero. Su vestido era de piel de ciervo, con flecos de cuentas, pero rasgado por delante y polvoriento por el duro camino. Su cuerpo se balanceaba por el cansancio, pero sus pasos no vacilaban. Caleb sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Antes de que ella hablara, supo quién debía de ser. Miró a la niña, que se había quedado paralizada, con los ojos fijos en la mujer que se acercaba. Entonces, con un grito repentino, la niña se abalanzó hacia adelante y corrió directamente hacia sus brazos. La mujer se arrodilló, apretando a la niña contra su pecho, con sus delgados brazos temblando por la fuerza del abrazo. El sonido que salió de ella era mitad sollozo, mitad risa. Apretó la cara contra el pelo de la niña, murmurando palabras que Caleb no entendía, pero que reconoció como llenas de alivio. Se apartó lo justo para examinar a la niña, tocándole la cara, los brazos, como para asegurarse de que todas las partes seguían allí. Luego la abrazó de nuevo, incapaz de soltarla. Caleb se quedó a unos pasos de distancia, con el rifle bajado y el corazón latiéndole con fuerza. Vio la verdad en los ojos de la mujer cuando finalmente lo miró. Había pensado que había perdido a su hija. El dolor aún se aferraba a ella, calado en sus huesos, pero ahora se había roto por la conmoción y el alivio. Se levantó tambaleante, sosteniendo a la niña con un brazo y con la otra mano sujetándose el costado. Caleb vio entonces lo delgada que estaba, cómo se le marcaba la clavícula contra la piel, cómo la costura rota de su vestido revelaba no solo sus curvas, sino también los moretones y las heridas causadas por el viaje. Apartó la mirada por un momento para respetar su dignidad y luego se obligó a mantener la voz firme. Estaba sola. La encontré hace 2 días. La mujer abrió los labios y respondió en un inglés entrecortado. Manténla a salvo. Su voz se quebró, ronca por la sed y el silencio. Caleb asintió con la cabeza. La han alimentado. Temblaba de calor y se tambaleó, pero él se adelantó antes de que cayera. Al principio se resistió a su brazo, orgullosa, pero luego sus fuerzas la abandonaron y dejó que él la sostuviera. La guió hacia la cabaña. Dentro, le despejó la silla, la sentó con cuidado y le sirvió agua en una taza de hojalata. Bebió rápido, como lo había hecho la niña, hasta que tosió. Él sujetó la taza, haciéndola beber más despacio. La niña se aferró al costado de su madre, todavía agarrando la muñeca, con la mirada saltando entre ellos. Caleb se dio cuenta de que el silencio de la niña no se debía a la falta de voz, se debía al miedo. Ahora murmuraba suavemente contra el hombro de su madre, pequeñas palabras en apache, su primer sonido desde que él la había encontrado. Caleb se apoyó en la mesa, con los brazos cruzados, tratando de desentrañar las preguntas que le quemaban en la mente. Preguntó en voz baja, ¿qué ha pasado? Los ojos de la mujer se oscurecieron. Asaltantes, mataron a mi marido. Sus palabras eran entrecortadas, pero lo suficientemente claras. Acarició la cabeza de la niña. Pensé que mi hija había desaparecido. La busqué. Siempre la busqué. Su voz temblaba, pero la estabilizó con fuerza de voluntad. Caleb bajó la mirada, con la mandíbula apretada. Conocía demasiado bien ese tipo de pérdida, conocía demasiado bien la mirada en sus ojos. Pensó en la tumba detrás de la cabaña, en los años de vacío que siguieron. El dolor de la mujer le impactó profundamente porque le resultaba familiar. Durante un momento, la cabaña quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego y los suaves murmullos de la niña. Y Caleb comprendió entonces que todo había cambiado de nuevo. Había acogido a una niña que creía que no tenía a nadie. Ahora la madre estaba en su cabaña, viva, pero vacía por el dolor, mirándolo con ojos cansados que pedían más de lo que las palabras jamás podrían expresar. Tomó una decisión igual que la noche anterior, sin dudar, una vez que la verdad se presentó ante él. Ambas se quedarán, dijo simplemente, con voz firme. La mujer parpadeó, sorprendida,
como si no esperara amabilidad de un extraño. Sus labios temblaron, pero asintió lentamente. La niña se acurrucó contra ella, reconfortada, pero sus ojos no dejaban de mirar a Caleb, esta vez no con miedo, sino con reconocimiento. Esa noche, la cabaña albergó a 3 personas en lugar de 2. La niña dormía entre ellos sobre la colcha, con el brazo de la madre alrededor de ella, mientras Caleb se sentaba junto al fuego, en silencio, vigilante. Pensó en lo rápido que había cambiado su mundo, en cómo había pasado de años de soledad a esto, a 2 vidas ahora ligadas a la suya. Y aunque el peso de ello le oprimía, sentía algo más debajo, algo que no se había permitido sentir en años. La sensación de que la cabaña ya no era solo un lugar para sobrevivir, sino el comienzo de algo que aún no se atrevía a nombrar. La primera mañana con la viuda en su cabaña fue tensa y silenciosa. Caleb se despertó antes del amanecer, como siempre, y se encontró escuchando el débil sonido de la respiración de la mujer, que yacía cerca de la chimenea con su hija. La niña dormía acurrucada contra el pecho de su madre, con la muñeca de trapo entre ellas. Verlas juntas, a la niña ya no sola, a la mujer ya no vagando, provocó en Caleb una opresión en el pecho que no esperaba. Durante años, su cabaña había estado llena de silencio, pero ahora había 2 respiraciones, suaves y constantes, que se extendían por la habitación. Se calzó las botas y salió al exterior, necesitando el aire frío para despejar su mente. La tierra estaba en calma, el horizonte se extendía con una luz pálida. Alimentó al caballo, acarreó agua y revisó el corral, pero su mente permanecía en la cabaña. Se preguntaba si ella querría marcharse pronto, si tenía gente a la que volver o si se quedaría. La pregunta le preocupaba mucho porque sabía lo que diría la gente del pueblo si la veían allí. Una mujer apache viviendo bajo su techo atraería miradas, comentarios y probablemente problemas. Pero también sabía que ella no tenía ningún otro lugar a donde ir, no ahora. Y la verdad era que él no quería que se fuera. Había visto cómo sostenía a su hijo la noche anterior, temblando de alivio. Entendía lo que significaba perder y luego recuperar algo precioso. Cuando volvió a entrar, ella estaba despierta. Se incorporó lentamente, con el pelo suelto de la trenza, cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros. Su vestido seguía roto por la costura, cayendo bajo sobre su pecho, pero parecía demasiado agotada para preocuparse. Al principio lo miró con cansancio, sin estar segura de sus intenciones, y luego miró a su hija, que se movió pero no se despertó. Caleb vertió agua en una taza de hojalata y la dejó a su lado. Ella la tomó con un gesto de asentimiento, con la mano temblorosa mientras bebía. «Gracias», dijo, con un inglés entrecortado pero claro. Su voz era baja, ronca por la sed y el largo silencio. Él acercó una silla al fuego y se sentó frente a ella. Sabía que había cosas sin decir que necesitaban respuesta. Cosas que cualquiera que estuviera observando ese momento preguntaría. Él preguntó con delicadeza, «¿Tienes familia?». Ella negó con la cabeza, bajando la mirada. «No, solo mi marido. Se ha ido». Se le quebró la voz, pero se obligó a mantener la calma. Acarició el pelo de su hija con la mano. Ahora solo le quedaba ella. Caleb se recostó, frotándose la mandíbula. La verdad era evidente. Ella no tenía a nadie más. Eso significaba que su promesa anterior tenía más peso que nunca. Ella no estaba solo de paso. Probablemente, este era el único lugar donde podía permanecer sin ser devorada por el desierto. Ella volvió a levantar la vista y lo estudió con intensa tranquilidad. «¿Por qué la ayudas? No es tu hija». La pregunta sonó dura. Caleb pensó en cómo responder. Podría haber dicho que era por deber, por decencia o por casualidad. Pero la verdad era más difícil. «Porque no podía marcharme», dijo finalmente. Miró al fuego, no a ella, porque sé lo que significa perder a una familia. No iba a dejar que ella pasara por eso sola. Ella se quedó en silencio durante un largo rato, y en ese silencio algo cambió. Su desconfianza no desapareció, pero sus hombros se relajaron ligeramente. Ella entendía la pérdida. Podía verlo en sus ojos, del mismo modo que él lo veía en los de ella.
A medida que avanzaba el día, sus vidas adquirieron una especie de ritmo. Caleb cortaba leña y ella la recogía y la apilaba junto a la estufa. Cuando él traía agua, ella la usaba para lavarle la cara y el pelo a su hija. Encontró su aguja e hilo y le remendó el puño de la camisa, que se había roto, con manos rápidas a pesar del cansancio. Incluso intentó arreglar su propio vestido, subiendo la costura, pero la tela estaba demasiado desgastada para aguantar. Caleb se obligó a no mirar cuando la tela se deslizó, aunque se fijó en cómo su figura llenaba el espacio de su pequeña cabaña, en cómo su presencia lo inquietaba y lo tranquilizaba al mismo tiempo. Por la tarde, ensilló su caballo para revisar la valla lejana. Dudó antes de marcharse y luego señaló el pestillo de la puerta. «Quédate dentro, no salgas si oyes algo». Ella asintió con la cabeza y acercó a su hija a ella. Cuando regresó horas más tarde, seguían allí, la niña dormida y la mujer sentada en la silla junto al fuego. Ella lo miró cuando entró, sin sobresaltarse, solo atenta. Entonces se dio cuenta de que ella confiaba en él lo suficiente como para no huir. Esa noche, los tres comieron juntos en la mesa. Kayla partió el pan y le dio un trozo. Sus dedos se rozaron y ella no se apartó inmediatamente. Partió el pan en trozos pequeños, le dio el primer bocado a su hija y luego comió ella misma. Por un momento, la cabaña se sintió como algo que no había sido en años, un hogar. Después de que la niña se durmiera, Caleb se sentó en su silla mientras la viuda descansaba sobre la colcha. La luz del fuego iluminaba su rostro, cansado pero fuerte. Ella lo miró y dijo en voz baja, «Largo tiempo solo». Él asintió con la cabeza. «Desde que murió mi esposa, las palabras eran difíciles, pero las dijo». No habló de su tumba en la parte trasera, pero sus ojos se desviaron hacia la ventana donde se encontraba el álamo, y la viuda siguió su mirada, comprendiendo. Ella asintió lentamente, con su propio dolor reflejado en sus ojos. El silencio entre ellos se prolongó, pero no era vacío. Era compartido, cargado con lo que ambos habían perdido. Por primera vez desde que llegó, su cuerpo se relajó, se inclinó ligeramente hacia el fuego, y cuando su hombro rozó la bota de él, no se apartó. Él tampoco se movió. Esa noche, mientras las llamas se apagaban, Caleb se dio cuenta de las preguntas que se había estado haciendo. Ya no importaba si ella se quedaría o si esto era temporal. Ella estaba allí. Su hija estaba allí. Y la cabaña ya no pertenecía solo a su dolor. Pertenecía a algo nuevo, frágil, pero real. Y aunque no lo dijo en voz alta, sabía la verdad. No iba a dejarlas marchar. Los días se convirtieron en una rutina, pero cada uno tenía más significado que el anterior. Caleb notó los cambios primero en los pequeños detalles, cómo la niña ahora reía suavemente cuando él alimentaba a las gallinas, cómo la viuda comenzaba a tararear canciones mientras remendaba la ropa rota, cómo la cabaña olía diferente cuando una olla de estofado hervía a fuego lento con raíces y hierbas secas que ella había traído de su propia bolsa. Ya no era solo un espacio, poco a poco se estaba convirtiendo en el suyo. Las preguntas que habían quedado sin respuesta en las primeras noches ahora se hacían más apremiantes. Caleb se preguntaba si los asaltantes aún acechaban cerca, los mismos hombres que habían destrozado la vida de ella. También se preguntaba si la gente del pueblo se enteraría de su presencia y vendría a interrogarlo. Un ranchero blanco viviendo con una mujer apache y un niño. No era algo que la gente pasara por alto fácilmente, pero la presencia de la viuda, delgada y orgullosa, le recordaba que la supervivencia no era algo que se pudiera negociar con la sociedad. Era un hecho. Ella no tenía ningún otro lugar a donde ir, y él, o no dejarlos volver al desierto. Esa decisión, aunque silenciosa, era firme. Una tarde, el viento sopló con fuerza en las llanuras. Caleb regresó tarde, arrastrando el cadáver de un ciervo detrás del caballo. Encontró a la viuda agachada junto a la chimenea, removiendo el guiso con una mano mientras sostenía a su hija con la otra. El escote de su vestido se había vuelto a rasgar con el trabajo del día, quedando más bajo, y aunque se lo ajustó de inmediato,
parecía carecer de fuerzas para preocuparse mucho por la modestia. Caleb se apartó rápidamente, avergonzado por la excitación que le invadió al verlo. Se ocupó de colgar la carne y lavarse las manos, aunque sus pensamientos no eran claros. Después de la cena, cuando la niña se durmió, la viuda se quedó junto al fuego. Su cabello, antes trenzado con fuerza, ahora colgaba suelto, con mechones negros cayendo sobre sus hombros. Se sentó en silencio, girando la muñeca de trapo entre sus manos como si la estuviera remendando solo con los dedos. Caleb se sentó frente a ella, con los brazos cruzados, mirando fijamente las llamas. El silencio entre ellos se prolongó, pero a diferencia de antes, ya no se sentía tenso. Se sentía expectante. Finalmente, ella levantó los ojos hacia él. «Te preocupas por ella», dijo, señalando con la cabeza a la niña que dormía sobre la colcha. Su inglés era entrecortado, pero firme. Caleb la miró a los ojos. Ella necesitaba a alguien. Tú aún no estabas aquí. Hizo una pausa y luego añadió, más suave, no quería ocupar tu lugar. Los labios de la viuda se curvaron levemente. No era exactamente una sonrisa, pero casi. No la sustituiste, le devolviste lo que necesitaba. Las palabras calaron hondo. Caleb sintió un nudo en el pecho. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, buscando qué decir. Pensó en cómo en la ciudad los hombres hablaban con crudeza de las mujeres apaches, tratándolas como si fueran menos que humanas, algo que se podía comprar o desechar. Odiaba esas palabras. Y al mirarla ahora, delgada, cansada, pero resistente, quería decírselo. En cambio, se decidió por algo más sencillo. La has mantenido con vida. Has hecho más de lo que yo podría haber hecho. Ella bajó la mirada y negó con la cabeza. Casi la pierdo. Pensé que se había ido. Levantó la mano para cubrirse el rostro, con los hombros temblando. Caleb instintivamente extendió el brazo sobre la mesa y colocó su mano suavemente sobre la de ella. Su piel estaba cálida, áspera por el viaje, pero suave bajo su palma callosa. Ella no se apartó durante un largo momento. Permanecieron así, con la mano de él cubriendo la de ella, el fuego crepitando entre ellos. Entonces ella exhaló, se estabilizó y dejó que su mano girara ligeramente, rozando sus dedos con los de él. Fue un pequeño gesto, pero tuvo más peso que las palabras. Más tarde esa noche, cuando él se movió para levantarse, ella se inclinó hacia él en lugar de hacia atrás. Sus hombros se tocaron. El aire se volvió pesado en la pequeña cabaña. Caleb giró la cabeza y, antes de que pudiera pensarlo 2 veces, sus labios rozaron los de ella. El beso fue breve, vacilante, pero cuando él se apartó, los ojos de ella los sostuvieron con firmeza. No con miedo, sino con una tranquila aceptación. El sonido del niño moviéndose rompió el momento. Se separaron, cada uno retirándose en su silencio, pero la verdad tácita permaneció. Algo había cambiado. Esa noche, Caleb yacía despierto en su cama, mirando fijamente el techo oscuro. Pensó en su esposa, en la tumba bajo el álamo. La culpa surgió, aguda y desagradable, pero junto a ella llegó otra verdad. Él estaba vivo, y la mujer y su hijo que dormían cerca de su fuego también lo estaban. Habían elegido quedarse, y él había elegido dejarlos. Se preguntó si eso bastaría para empezar de nuevo. A la mañana siguiente, encontró a la viuda fuera, extendiendo una piel de ciervo para que se secara al sol de la mañana. Ella lo miró, con el pelo azotado por el viento, y por primera vez sonrió. Fue una sonrisa débil, pero real. Caleb sintió entonces que algo se aflojaba en su interior, algo que no había sentido en años. No lo llamó felicidad, todavía no, pero se acercaba lo suficiente como para conmoverlo. En el pueblo habría preguntas. Entre los vecinos habría juicios. Sabía que todo eso le esperaba. Pero allí de pie, observándola trabajar junto a la cabaña mientras su hija jugaba en la tierra con la muñeca de trapo, Caleb sintió la respuesta tan clara como la tierra bajo sus botas. Pasara lo que pasara, no las echaría. Los días siguientes transcurrieron al ritmo de la supervivencia. Pero bajo la superficie, todo había cambiado. El primer beso perduró como una marca que ambos llevaban sin hablar de ello.
Caleb notó que la viuda ahora lo miraba de otra manera, con los ojos fijos cuando se cruzaban con los suyos, y su silencio ya no era solo vigilancia, sino algo que pesaba entre ellos. Mantenía las manos ocupadas, cortando leña, arreglando cercas, revisando el ganado, porque la quietud dejaba demasiado espacio para pensamientos que no estaba listo para nombrar. Fue durante uno de esos largos días cuando la niña enfermó. Al principio, solo era una tos, un sonido seco en la noche. Al segundo día, su frente ardía por la fiebre y su pequeño cuerpo temblaba bajo la colcha. La viuda entró en pánico, presionando un paño húmedo contra la piel de su hija, susurrando en su idioma palabras que Caleb no entendía, pero que reconocía como oraciones desesperadas. Caleb se mantuvo tranquilo por fuera. Fue a buscar agua, avivó el fuego, pero por dentro sentía el pecho oprimido y duro. Ya había enterrado a un hijo antes de que naciera. No se quedaría de brazos cruzados y perdería a otro. Pensó en lo que sabía. En la ciudad había un médico, pero llevar allí a una niña apache significaba preguntas, sospechas y tal vez algo peor. Sopesó el riesgo en silencio. Y cuando la viuda le agarró del brazo con los ojos muy abiertos por el miedo, le susurró, «Ella morir». Su voz se quebró, rompiéndose. Caleb negó con la cabeza con firmeza. «No, si puedo evitarlo». Preparó un té con corteza de sauce y hierbas que había guardado de sus propias provisiones. Se lo dio a la niña lentamente, gota a gota, sujetándole la cabeza mientras la viuda sostenía su pequeño cuerpo. Las horas se prolongaron en una nebulosa de paños húmedos, palabras susurradas y la voz grave de Caleb, que hablaba en voz baja para evitar que tanto la madre como la hija se derrumbaran. No se permitió descansar. Cada vez que la fiebre subía, echaba leña al fuego, iba a por agua fresca y cambiaba los paños. La viuda se apretó contra él una vez, con la cara hundida en su pecho, cuando su hija temblaba de frío. Él la rodeó con un brazo, sosteniéndola sin dudar. El vestido rasgado se deslizó aún más por su hombro, dejando al descubierto la piel, pero ninguno de los dos pensó en la modestia. El miedo no dejaba lugar para ello. Pasaron 2 noches antes de que la fiebre finalmente bajara. La respiración de la niña se calmó, su cuerpo ya no temblaba, sino que descansaba pesadamente contra la colcha. Caleb se sentó sobre sus talones. El agotamiento lo golpeó como un mazazo, pero el alivio fue aún más fuerte. La viuda lloró abiertamente, abrazando a su hija con fuerza. Entonces, sin previo aviso, se volvió y besó a Caleb con fuerza. Sus labios presionaron con fuerza contra los de él, como si vertiera en él cada pizca de miedo, gratitud y necesidad en él. Él se quedó paralizado solo un segundo antes de devolverle el beso, con las manos firmes en su cintura, atrayéndola hacia él. El beso se hizo más profundo. El fuego crepitaba suavemente a su lado. El cuerpo de ella se inclinaba hacia el suyo, cálido y tembloroso. Cuando finalmente se apartó, con la respiración entrecortada, sus ojos se clavaron en los de él con una intensidad cruda. «Tú la salvaste», susurró. «Sálvame a mí». Caleb tenía la garganta apretada. No encontraba palabras que le parecieran suficientes. Solo levantó la mano, apartándole un mechón de pelo de la cara, con su mano áspera posada en su mejilla. Ella se inclinó hacia él, cerrando los ojos por un breve instante antes de volver a mirar a su hija. La niña se movió ligeramente, agarrando la muñeca, y luego cayó en un sueño tranquilo. Esa noche, la viuda no se retiró a su lugar junto a la chimenea. En cambio, cuando la niña finalmente durmió profundamente, se acercó a Caleb. Se sentaron hombro con hombro junto al fuego, con las manos tocándose en el espacio entre ellos. El silencio era pesado, pero no vacío. Estaba lleno de todo lo que aún no podían decir en voz alta. En esas horas, Caleb también luchó con preguntas que sabía que otros le harían si pudieran ver el interior de su cabaña. ¿O por qué tenía que acogerla? ¿Qué futuro podía haber cuando el pueblo más cercano se burlaría de su presencia? Pero mientras la veía recostarse contra él, agotada pero viva, y a su hija a salvo entre ellos, se dio cuenta de que las preguntas no importaban. Lo que importaba estaba allí, frente a él. Al amanecer, la fiebre de la niña había desaparecido por completo.
Se despertó débil, pero con una leve sonrisa, susurrando en su propia lengua. La viuda le besó la frente, con lágrimas brillando en los ojos, y luego volvió la mirada hacia Caleb. No habló, pero la mirada en sus ojos era clara. Habían cruzado juntos algo que no se podía deshacer. Caleb se puso de pie lentamente, con las articulaciones rígidas, y miró alrededor de la cabaña. Seguían siendo las mismas paredes, la misma vieja estufa, el mismo techo remendado con tablas desiguales. Pero el aire parecía diferente. El silencio que antes solo pertenecía a su dolor, ahora tenía un nuevo peso. El de ella, el del niño y su propia voluntad de permanecer unido a ambos. Más tarde, mientras cortaba leña, Caleb pensó en la tumba bajo el álamo y se preguntó si su esposa lo perdonaría por dejar entrar a otra persona en su corazón. No sabía la respuesta, pero sabía esto. La vida había vuelto a entrar a la fuerza en su cabaña y él ya no era un hombre que pudiera fingir lo contrario. Mientras llevaba la leña al interior, la viuda lo miró, con ojos cansados pero fuertes, y los labios ligeramente curvados. Se inclinó para remover el guiso en la olla y el vestido roto se le deslizó, pero esta vez no se lo subió apresuradamente. La mirada de Caleb se detuvo un momento más que antes, y luego volvió al fuego. Sintió la agitación de algo que no había permitido en años. Deseo, sí, pero también la frágil forma de un futuro que se gestaba en silencio. La cabaña había sobrevivido a la tormenta de la fiebre. Ahora albergaba algo más que la supervivencia. Albergaba el comienzo de la pertenencia. La fiebre había pasado, y con ella el miedo constante a perder al niño. Pero Caleb sabía que había otros peligros esperando más allá de las paredes de su cabaña. Dentro, durante un breve periodo de tiempo, las cosas parecían estables. La viuda se movía por el pequeño espacio con más facilidad. Ya no lo miraba con recelo a cada momento, sino que cuidaba el fuego. Cocinaba con lo poco que él cazaba y había empezado a reparar las costuras de su vestido y las mantas que se habían deshilachado. La risa de la niña había vuelto, suave al principio, luego más plena, y el sonido resonaba en la cabaña como algo que hacía mucho tiempo que faltaba. Caleb se sorprendía a sí mismo, haciendo una pausa en sus tareas solo para escuchar, pero sabía que había miradas externas que se acercaban. La tierra no estaba desierta. Ganaderos, comerciantes y cazadores pasaban por allí, y las noticias volaban. Si alguien veía a una mujer apache y a una niña viviendo en su cabaña, surgirían preguntas. Las preguntas llevaban al juicio, y el juicio allí podía ser peligroso. Aún así, cuando miró a la mujer sentada junto a la chimenea, con su hija apretada contra ella, sintió la misma decisión que había tomado la primera noche. No las echaría. La primera prueba llegó cuando un traidor llegó a caballo una mañana. Caleb había salido a buscar agua al arroyo cuando apareció un hombre, seguido de una mula con sacos de grano. El traidor, un hombre delgado y de rostro afilado, saludó a Caleb con naturalidad, pero sus ojos se desviaron rápidamente hacia la puerta de la cabaña cuando la viuda salió a traer leña. Llevaba el fardo contra el pecho, con el vestido todavía rasgado en el escote, a pesar de sus intentos por remendarlo, y su piel bronceada brillaba bajo el sol intenso. El traidor entrecerró los ojos. «¿Es tuya?», preguntó el hombre sin rodeos, señalándola con la cabeza. Caleb apretó la cuerda que sostenía. «Ella y la niña están bajo mi techo». Su tono era tranquilo, firme, pero definitivo. El traidor sonrió levemente, con una expresión que denotaba algo más que curiosidad. «La gente del pueblo no lo tomará bien. Una mujer apache viviendo contigo, hablarán, quizás peor». Caleb lo miró fijamente sin pestañear. «Que hablen». El traidor se encogió de hombros como si no le importara y volvió a concentrarse en el grano. Pero Caleb sabía que el hombre llevaría la historia al pueblo antes del atardecer. Cuando el traidor se marchó, dejando una estela de polvo tras de sí, Caleb sintió la mirada de la viuda sobre él. Ella había entendido lo suficiente de las palabras como para saber su significado. «Peligro», dijo en voz baja. Caleb asintió. «Sí, pero tú no te vas». Su voz no dejaba lugar a dudas. Esa noche, después de que la niña se durmiera, la viuda se sentó junto al fuego en silencio.
Sus manos se movían distraídamente, acariciando la muñeca de trapo que su hija había abrazado desde la primera noche. Finalmente, levantó la mirada hacia Caleb. «Te has arriesgado por nosotros». «¿Por qué?». Él se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. Quería darle una respuesta sencilla, pero no se le ocurrió ninguna. «Porque ahora perteneces a este lugar», dijo finalmente. «Porque ya he perdido bastante y no perderé más si puedo evitarlo». Sus ojos brillaron a la luz del fuego. No dijo nada más, pero la forma en que su mano se extendió a través del pequeño espacio, rozando la de él brevemente, lo dijo todo. Los días siguientes confirmaron los temores de Caleb. Dos ganaderos pasaron por allí mientras él trabajaba en el corral. Lo saludaron, pero sus ojos se detuvieron en la mujer que tendía la ropa junto a la cabaña. Sus sonrisas tenían un tono que no le gustó. Uno de ellos murmuró algo entre dientes. Caleb captó la palabra y sintió cómo le subía la ira por el pecho. No los confrontó en ese momento, pero el mensaje estaba claro. El rumor se estaba extendiendo y no era nada agradable. Dentro de la cabaña, la viuda se volvió más consciente de las escaleras. Empezó a mantener la puerta cerrada con llave cuando Caleb se iba, con su hija siempre a su lado. Aún así, se comportaba con dignidad. No rehuía el trabajo ni mirar a Caleb a los ojos. En todo caso, los rumores del exterior solo parecían profundizar el vínculo que se estaba formando entre ellos. Tenían que confiar el uno en el otro si iban a enfrentarse a lo que se avecinaba. Una noche, tras otro largo día de trabajo y vigilancia, Caleb se sentó a la mesa frente a ella. La niña dormía cerca del fuego. El cabello de la viuda se había soltado de la trenza y caía sobre sus hombros en mechones oscuros. Su vestido se ceñía a su cuerpo, desgastado, pero aún resistente, delineando la forma de sus curvas. Caleb se obligó a apartar la mirada, pero ella se dio cuenta. No dijo nada, solo dejó que el silencio se extendiera entre ellos hasta que finalmente susurró: «Piensa en ella», y señaló con la cabeza hacia la tumba que había fuera. Las palabras lo tomaron por sorpresa. Siguió su mirada hacia la ventana, hacia el álamo. El montículo que había debajo era difuso en el crepúsculo, pero él podía verlo tan claramente como si lo hubieran cavado ayer. «Todos los días», admitió con voz áspera e inestable. «Pienso en lo que perdí, en lo que creía que nunca volvería a tener». Los ojos de la viuda se suavizaron. Se inclinó hacia él sobre la mesa. «Ahora lo tienes», señaló a su hija. «Familia». Caleb sintió el peso de esas palabras en lo más profundo de su ser. El silencio se hizo denso, lleno de una verdad que ninguno de los dos podía negar. Lentamente, casi sin pensarlo, extendió la mano sobre la mesa. Ella la tomó a media distancia y sus dedos se entrelazaron, esta vez no con vacilación, sino con certeza. Esa noche, por primera vez, ella acercó su cama a la silla de él junto al fuego. No hablaron de ello y cuando la niña se movió en sueños, ambos se volvieron hacia ella con el mismo instinto silencioso. Pero cuando la cabaña volvió a quedar en silencio, la viuda apoyó la cabeza en el hombro de Caleb y él la rodeó con el brazo, abrazándola mientras el fuego se apagaba. Entonces supo que, independientemente de la tormenta que trajera el mundo exterior, ahora estaban unidos, no solo por la supervivencia, sino por elección. No se mantendría al margen. La viuda y su hija ya no eran huéspedes, eran su familia, y pasara lo que pasara, lo afrontaría con ellas. Los días posteriores a la visita del traidor fueron muy duros. Caleb podía sentir el cambio en el aire tan claramente como el viento que soplaba en las llanuras. La tierra en sí no había cambiado. Su ganado seguía necesitando cuidados. Sus vallas seguían combadas por el clima, y el agua del arroyo seguía siendo fría y constante. Pero la mirada de la gente hacia él había cambiado. Lo notó cuando fue al pueblo a comprar sal y harina, la forma en que los hombres dejaban de hablar cuando ataba su caballo cerca de la tienda, la forma en que las mujeres acercaban a sus hijos un paso más. Ya había sido juzgado antes, pero esta vez era más duro, no por su soledad o su pasado, sino por la mujer y la niña que ahora vivían bajo su techo. Compró lo que necesitaba, ignorando los susurros, pero se llevó su peso consigo de vuelta a la casa.
La cabaña, que había empezado a parecerle un refugio, ahora le parecía un lugar vigilado. No le contó a la viuda todo lo que se había dicho, pero ella no era ciega. Ella vio la tensión en su mandíbula cuando regresó, la forma en que sus ojos escaneaban el horizonte con más frecuencia, el rifle siempre cerca a mano. Una tarde, mientras la viuda remendaba camisas en la mesa y su hija jugaba cerca de la chimenea con la muñeca, Caleb dijo en voz baja, con palabras que se extendían: «Al pueblo no le gusta». No la miró cuando habló, ocupado como estaba cortando tiras de cuero para hacer tachuelas. La viuda se detuvo, con la aguja aún entre los dedos. «Quieren que nos vayamos». Su inglés era entrecortado, pero lo suficientemente claro. Caleb la miró a los ojos, con firmeza. «Puede que algunos lo quieran, pero no va a suceder». Ella lo estudió, buscando grietas en su determinación. Al no encontrar ninguna, asintió con la cabeza, aunque el miedo no abandonó su rostro. Más tarde esa noche, cuando pensó que él no la observaba, se sentó junto a la niña dormida con la cabeza inclinada, murmurando en su propia lengua. Caleb reconoció lo que era una oración, no por ella misma, sino por la seguridad de su hija. Sintió que se le oprimía el pecho. Le había dado su palabra, pero las palabras no siempre eran suficientes allí. La tormenta llegó antes de lo que esperaba. 3 jinetes aparecieron a última hora de la tarde, cuando el sol se ponía. Caleb los vio desde el patio, con el polvo levantándose detrás de sus caballos. Cabalgaban con aire despreocupado, pero sus ojos eran agudos. Reconoció a 2 de ellos del pueblo, los mismos ganaderos que antes habían murmurado entre dientes. Al tercero no lo conocía, pero la expresión de su rostro bastó para que Caleb supiera que no estaba allí para intercambiar cortesías. Al atardecer, uno de ellos gritó junto a la valla. Su voz tenía un tono burlón. «He oído que tienes compañía. Una compañía extraña para un hombre como tú». Caleb se mantuvo erguido, con las manos vacías, pero con una postura firme. «Di lo que viniste a decir». El hombre escupió en el suelo. «No nos gusta que gente como él la viva aquí. Lo sabes tan bien como nosotros. Será mejor que la eches antes de que la gente decida ocuparse del asunto por ti». Detrás de él, la puerta de la cabaña crujió. La viuda había salido, con la niña agarrada a sus faldas, con los ojos muy abiertos. Caleb sintió cómo le subía el calor al pecho al verlas, expuestas a las miradas de los hombres. Las miradas de los ganaderos se posaron en ella, deslizándose por el vestido rasgado, por las curvas de su figura. Caleb apretó el puño, pero se mantuvo firme. «Ella y la niña se quedan», dijo con voz baja y monótona. El tercer jinete se rió con un sonido áspero. «Nadie te va a dejar jugar a las casitas con una niña mestiza. Te traerás problemas a ti mismo y a todos nosotros». Caleb se acercó, con sus ojos grises como piedras. «Están bajo mi techo. Eso significa que son míos y yo las protejo. ¿Quieres ponerlo a prueba? Entonces baja de tu caballo». Durante un largo momento, el aire se mantuvo tenso. El único sonido era el crujir del cuero y el débil gemido del viento. Los hombres se miraron entre sí, sopesando sus posibilidades. Caleb permaneció inmóvil. Cada centímetro de su cuerpo irradiaba determinación. Finalmente, el primer jinete se burló. «Esto no ha terminado. Ya lo verás». Dieron media vuelta con sus caballos y se alejaron, levantando una nube de polvo a su paso. Caleb se quedó mirando hasta que desaparecieron, y luego se volvió hacia la cabaña. La viuda seguía en la puerta, con su hija apretada contra ella. Sus ojos se encontraron con los de él, grandes pero firmes. «Te arriesgas de nuevo», dijo ella con voz temblorosa. Él se acercó, con voz más suave ahora. «Te dije que este eres tu lugar. No dejaré que te echen». Esta noche, después de que la niña finalmente se durmiera, la viuda se sentó frente a Caleb junto al fuego. El peso de lo que había sucedido era abrumador, pero algo más fuerte lo superaba. Lo miró fijamente durante un largo rato y luego habló en voz baja. «Luchas por nosotros incluso cuando hay peligro». «¿Por qué?», preguntó Caleb inclinándose hacia adelante, con voz baja y firme. «Porque ya he enterrado demasiado. No te enterraré a ti también». Apretó la mandíbula, pero sus ojos no vacilaron.
porque tú no eres solo alguien de paso. Tú y la niña ahora sois míos, le guste o no al mundo. Los ojos de la viuda brillaron. Lentamente se levantó de su asiento y cruzó el pequeño espacio que los separaba. Se arrodilló junto a su silla y le puso la mano en el brazo. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. La luz del fuego titilaba en sus rostros. Entonces ella se inclinó y sus labios rozaron los de él. El beso fue suave al principio, vacilante. Pero cuando la mano de Caleb se levantó para acariciar su mejilla, ella se acercó más, inclinando su cuerpo hacia el de él. Esta vez no fue un beso nacido del miedo o la desesperación. Fue una elección. Cuando se separaron, la frente de ella descansaba contra la de él. Su aliento era cálido. Nos quedamos, susurraron al unísono. Caleb cerró los ojos brevemente, dejando que la verdad se asentara. Había enfrentado la muerte, la pérdida y el silencio durante años. Pero este acto de quedarse, de elegirse el uno al otro frente a todo, era lo más difícil y lo más verdadero que había hecho jamás. La cabaña, que antes era un refugio vacío contra el desierto, ahora albergaba 3 vidas unidas por el mismo hilo frágil. Y con cada noche que pasaba, ese hilo se hacía más fuerte, no más débil. A la mañana siguiente de la llegada y partida de los jinetes, la cabaña parecía diferente. El aire era más pesado, no solo por el miedo, sino por la certeza. La amenaza había mostrado su rostro y Caleb sabía que volvería de alguna forma. Otra visita, palabras más duras o algo peor. Pero también sabía que había marcado claramente los límites y que no había vuelta atrás. La viuda y su hija eran ahora su responsabilidad, no por accidente, sino por elección. Lo había dicho en voz alta y lo decía en serio. La viuda se movía más silenciosamente esa mañana, con su hija aferrada a sus faldas, vigilante tras la tensión de la noche anterior. Caleb se llevó su rifle cuando salió a revisar las vallas, con la mirada escudriñando el horizonte con más frecuencia. No buscaba caza, buscaba hombres. No encontró ninguno, solo tierra vacía que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero el silencio de la pradera ya no le resultaba reconfortante. Le parecía una espera. Cuando regresó, encontró a la viuda fuera, colgando tiras de carne de venado para secarlas en el tendedero. La costura rota de su vestido ondeaba al viento y su cabello captaba la luz del sol en mechones oscuros. Ella lo miró con una expresión diferente a la de antes. No solo alivio, no solo gratitud, sino confianza. La niña estaba sentada en la tierra, dibujando formas en el polvo, con un palo y tarareando en voz baja. La imagen impactó a Caleb más de lo que esperaba. Después de todo, la vida seguía adelante. Esa noche, mientras el fuego se apagaba y la niña dormía sobre su colcha, la viuda se sentó más cerca de lo habitual. Al principio no habló, solo lo observó, con los ojos reflejando las llamas. Finalmente dijo, «Aquí estamos a salvo». Su voz era tranquila, pero su significado era contundente. Caleb tardó un buen rato en responder. Miró a la niña y luego a su madre. ¿A salvo? No porque no haya peligro, sino porque yo me interpondré entre vosotras y él. Ella asintió lentamente y por primera vez extendió la mano sin dudar. La posó sobre su rodilla con un toque firme. Entonces nos quedamos. Era la primera vez que ella expresaba la decisión en voz alta, y al oírla, algo que llevaba años enterrado en su interior se despertó. Había vivido en silencio con el dolor durante tanto tiempo. Había olvidado lo que se sentía al tener un futuro. Ahora, mientras ella se sentaba a su lado, con su hija respirando suavemente junto al fuego, sintió que el peso de la pertenencia regresaba. Los días siguientes no trajeron nuevos jinetes, ni amenazas, solo el ritmo constante de la supervivencia. Caleb cazaba, cortaba leña y reparaba vallas. La viuda cocinaba, cosía y cuidaba de su hija. Una mañana, la niña empezó a llamarle «papá», sin pensarlo, y su vocecita resonó por toda la cabaña. Caleb se quedó paralizado. Las palabras le llegaron al alma. La viuda también lo oyó, y se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dijo nada. No hacía falta. La verdad era evidente. La cabaña empezó a cambiar. La viuda barría el suelo todos los días, colocaba flores en una lata junto a la ventana
y remendaba colchas viejas. Caleb construyó un segundo somier con madera sobrante y lo colocó junto al suyo para que la niña ya no durmiera en la chimenea. Una vez se sorprendió a sí mismo de pie en la puerta, dándose cuenta de que aquel lugar ya no le parecía el caparazón de su dolor. Volvía a parecer un hogar. Pero aún quedaban preguntas sin respuesta, preguntas que cualquiera que escuchara su historia se haría. ¿Seguiría Caleb ocultándolos del pueblo para siempre? ¿Alguna vez la viuda sería tratada como algo más que una carga a los ojos de los demás? Caleb pensaba a menudo en estas cosas, sopesando su pasado con su presente. Decidió en silencio, con firmeza, que no le importaba lo que pensara el pueblo. Había perdido a su esposa y a un hijo que nunca llegó a nacer, y no iba a permitir que el miedo al juicio de los demás le robara esta segunda oportunidad. Una noche, mientras el viento sacudía las paredes, la viuda se sentó a su lado, con su hija ya dormida. Se volvió hacia Caleb, con la mirada fija. «Has perdido mucho», dijo en voz baja. «Pero ahora nos tienes a nosotras». Él tragó saliva. «Es cierto», le tomó la mano y la apretó con fuerza. «Y no la soltaré». Ella se inclinó entonces, y sus labios se encontraron en un beso que ya no era vacilante, que ya no nacía del miedo o del alivio. Era deliberado, seguro. Caleb la atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos, y ella se apretó contra él, como si ninguno de los dos fuera a volver a estar solo jamás. Cuando finalmente se separaron, ella apoyó la cabeza contra su pecho, y, por primera vez en años, Caleb sintió una profunda paz. La primavera siguiente, la tierra se volvió verde tras el largo frío. Caleb trabajaba en los campos mientras la viuda plantaba hierbas junto a la pared de la cabaña. La niña corría descalza por el patio y su risa se llevaba el viento. Una tarde, Caleb talló una pequeña figura de madera, dos formas altas y una más pequeña entre ellas, con las manos entrelazadas. Se sentó en la mesa sin decir nada. Cuando la viuda la vio, le cubrió la mano con la suya, con los ojos brillantes por las lágrimas que no intentaba ocultar. Esa noche, con la niña dormida en la habitación de al lado, la viuda le susurró en un inglés entrecortado: «Somos una familia». Caleb la besó, demorándose en sus labios, y le susurró al oído con voz baja. Y con eso la cabaña al borde del territorio de Nuevo México, que antes solo estaba llena de silencio y pérdida, ahora albergaba a una familia forjada no solo por lazos de sangre, sino por elección. El dolor que una vez había sepultado a Caleb había dado paso a algo más duro, más estable y más verdadero: el acto de quedarse. Él los había elegido a ellos, y ellos lo habían elegido a él. Lo que pensara el mundo más allá de su